Hoy vamos a empezar un tema sobre las ecuaciones de ondas y los potenciales retardados en electromagnetismo, donde empezaremos corrigiendo las ecuaciones de Maxwell, luego viendo las ecuaciones de onda que esto nos produce y después finalmente lo que haremos será conseguir unas ecuaciones de onda homogéneas que ya nos permitirán empezar a resolver cosas en el siguiente tema. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser determinar las ecuaciones de Maxwell correctas. ¿Y por qué decimos las ecuaciones de Maxwell correctas? Básicamente, porque si nosotros cogemos la ecuación del rotacional de la intensidad de campo magnético, vamos a tener esto. Y esta ecuación no cumple la conservación de carga. ¿Por qué? Básicamente porque si aplicamos la divergencia a ambos lados de esta ecuación, como por definición esto va a ser igual a 0, entonces este término de aquí va a ser igual a 0, lo que en una ecuación de continuidad implicaría que la densidad de carga es constante en el tiempo. Pero esto no puede ser. ¿Por qué? No puede ser básicamente porque la densidad de carga como tal puede cambiar en casos que no sean estacionarios. Por tanto, lo que tenemos que hacer es incluir este término a mano, para encontrar cuáles son las ecuaciones de este estilo de verdad. Entonces, si añadimos a mano este término, vamos a encontrarnos con esta ecuación que ya va a cumplir la ecuación de continuidad. Por tanto, nos gustaría obtener la ecuación de primer orden de el campo H. Para eso vamos a aprovechar el hecho de que nosotros sabemos de electrostática que se va a cumplir esta ecuación. Esta es la ecuación del vector desplazamiento. Por tanto, podemos sustituir esto aquí, de forma que tengamos la divergencia de la densidad volumétrica de corriente y aquí esta expresión. ¿Pero qué sucede con esta expresión? Que nosotros podemos intercambiar esta divergencia por esta derivada parcial. De manera que si englobamos ambos términos tendremos la divergencia de J más la derivada temporal de el desplazamiento. Por tanto, como esto debería ser válido en general, esta divergencia y esta divergencia, digamos que se van una con la otra, o sea, que simplemente lo que tengamos dentro de ambas divergencias tiene que ser igual, y por tanto, nuestra ecuación de Maxwell correcta, que sí que cumple la condición de conservación de la carga, va a ser esta ecuación de aquí. Esta es la expresión. Donde vemos que hay una corriente normal y una corriente debida al vector desplazamiento, que sería la corriente de desplazamiento. Y esto viene a ser directamente lo que nosotros vamos a considerar como nuestra ecuación de Maxwell, que sí que cumpla pues las propiedades que debe cumplir en casos no estacionarios. Por tanto, las ecuaciones de Maxwell van a ser la divergencia del vector desplazamiento es la densidad volumétrica de carga. La divergencia del campo magnético va a seguir siendo 0. El rotacional del campo eléctrico va a ser menos la derivada temporal de la inducción magnética. Y el rotacional de la intensidad de campo magnético va a ser la densidad volumétrica de carga más la derivada con respecto al tiempo del vector desplazamiento. Entonces estas van a ser las ecuaciones de Maxwell que nos van a servir en casos generales. Y con esto tenemos que recordar las
relaciones constitutivas para medios lineales, homogéneos e isótropos, que son que el vector de desplazamiento es directamente proporcional al campo eléctrico, la inducción magnética es directamente proporcional a el vector, o sea, a la intensidad de campo magnético, y la densidad volumétrica de carga es directamente proporcional al campo eléctrico. Y, por último, tenemos que recordar, evidentemente, que la fuerza de Lorentz es la carga multiplicada por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Que esto es la fuerza de Lorentz. Y, además, que las condiciones de frontera entre dos medios son que las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas, unidades de voltiómetro, que las componentes normales del vector de desplazamiento tienen una discontinuidad, que es la densidad superficial de carga en esta frontera, que las componentes tangenciales del vector del campo intensidad de campo magnético tienen una discontinuidad en la densidad superficial de corriente, y que las componentes normales del campo magnético o de la inducción magnética sí que son continuas. Estas son, digamos, nuestras condiciones de frontera. Ahora bien, las funciones de potencial, haciendo esta corrección, si nosotros sabemos que B es el rotacional de A, esto es un hecho, dado por el teorema de Helmholtz, y ahora usamos que el rotacional de E es la derivada temporal del campo B, si sustituimos esto aquí, tendremos esta expresión. En esta expresión podemos simplemente intercambiar esto con esto, o sea, el rotacional lo podemos intercambiar con la derivada temporal, ya que uno no depende del otro, y de esta forma, si pasamos todo al mismo lado y englobamos, tendremos esta expresión de aquí. Y esto lo que implica es que esto va a ser exactamente igual, o sea, lo de dentro va a ser igual a un gradiente de alguna función, que le vamos a poner un signo menos por convenio. Uy, esto es un gradiente, esto es escalar. ¿Por qué? Porque si hiciéramos el rotacional de esto de aquí, obtendríamos 0, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, lo que obtenemos es que el campo eléctrico va a ser menos el gradiente de una función potencial, que es algo que ya conocíamos de antes, de electrostática, pero aparte vamos a tener otra contribución dada por la evolución temporal del potencial vector del campo magnético, lo cual es bastante interesante. Entonces, teniendo esta ecuación, aquí podemos seguir indagando en otra de las ecuaciones, que es la ecuación del rotacional, que hemos deducido hace un momento. Entonces, si usamos las relaciones constitutivas para medios lineales, homogéneos e isótropos, tendríamos esta relación de aquí, que combinada con esto que hemos dicho antes,
nos dará doble rotacional de A es igual, bueno, sí, doble rotacional de A es igual a mu J más mu epsilon derivada temporal, porque ahora estamos sustituyendo el E aquí, y además usando la relación constitutiva para medios lineales homogéneos isótropos, tendremos esto aquí con un menos, derivada temporal de A con respecto al tiempo. Entonces tenemos esto de aquí. Y vamos a aprovechar que el doble rotacional de A es igual a el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Por tanto, sustituyendo esto aquí, obtendremos que, simplemente sustituyendo esto aquí, vamos a obtener esta ecuación con esto aquí y la vamos a reordenar de una cierta manera, de forma que lo que dependa a segundo orden de A esté en el mismo lado. Pero de una cierta manera. Vamos a expresarlo. Va a ser simplemente que vamos a reordenarlo como laplaciano de A menos mu epsilon derivada segunda de A con respecto al tiempo en un lado, y en el otro vamos a tener menos mu j más gradiente de la divergencia de A más mu epsilon derivada temporal de V. Entonces vemos que esto lo hemos reordenado así, básicamente porque esto es una ecuación de ondas no homogénea. Este es el lado que, digamos, nos dice cómo se va a comportar la onda, y esto es una fuente o una fuerza externa a la onda, que tiene pues un término que es directamente una fuerza externa. Esto también sería parte de la fuerza externa, y esto sería un término, digamos, de rozamiento. Podríamos verlo de esa manera. Entonces, la definición, como la definición de un vector, de un potencial de vector, de un campo, necesita especificar su rotacional y su divergencia, y con A simplemente hemos determinado, solamente hemos fijado que el rotacional de A es igual a B, entonces aún tenemos la posibilidad de definir su gradiente. Podemos definir su gradiente si nos da la gana, porque recordemos, nosotros cuando hemos estado aplicando todo el tema de las ecuaciones de Maxwell para deducir ciertas cosas, hemos aprovechado las ecuaciones de la divergencia y el rotacional de B. Pero también podemos hacer exactamente lo mismo con A. Podemos hacer exactamente lo contrario, porque simplemente sería otro campo vectorial que está asociado. Entonces simplemente podemos escoger una divergencia que cumpla esta condición y que por tanto anule este término de, digamos, la fuerza externa. Y esto se llama condición de Lorentz o gauge de Lorentz. Pero también podríamos escoger una que directamente anulase todo este término de aquí. Pero eso ya sería otra cosa. Pero con esta condición de Lorentz, básicamente lo que vamos a obtener es que la ecuación de arriba se convierta en una ecuación que no dependa de el otro potencial. Digamos que
desacopla el potencial vector del potencial escalar. Y esta sería la ecuación de onda no homogénea para el potencial vector. Y cuyas ondas, porque estos serán ondas, se van a propagar a una velocidad que va a ser 1 partido de raíz de mu epsilon, por cómo se definen las ecuaciones de onda. Y, evidentemente, en casos estáticos, pues simplemente tendríamos que la divergencia de A sería igual a 0, porque este término sería 0. Ahora bien, para el campo escalar, o sea, para el potencial escalar, obtendremos una ecuación muy parecida, que viene a ser esta de aquí, donde en vez de tener una corriente vamos a tener pues la densidad volumétrica de carga. Y esto también va a ser una ecuación de onda no homogénea, pero para el potencial escalar. Y aquí lo que vemos, que esto también es debido a la condición de Lorentz, es que la condición de Lorentz nos va a desacoplar las dos ecuaciones de onda. Y además también podemos ver que hay una similitud entre ambas, donde vemos que en un sitio tenemos la corriente y en otro sitio tenemos la densidad de carga volumétrica. Simplemente cuando cambiamos del potencial vectorial al potencial escalar. Pues que además también podemos ver otra cosa que es bastante importante. Nosotros podemos hacer una cosa llamada transformación de norma o simetría gauge, que consiste en definir unos nuevos campos, o sea, unos nuevos potenciales, un nuevo potencial vector y un nuevo potencial escalar, tales que obtengamos los mismos B y E independientes de este escalar epsilon o chi. Esto es muy importante porque nos da la posibilidad de buscar nuevos tipos de soluciones y además imponer siempre alguna forma de crear una condición de Lorentz. Porque si sustituimos estas expresiones en la condición de Lorentz, lo que vamos a obtener es esta ecuación de aquí. Epsilon derivada temporal de V. Donde tendremos que este mismo campo escalar va a cumplir una ecuación de ondas donde esta parte de la condición de Lorentz va a ser la que nos sea una fuente, va a ser nuestra fuente. Entonces, si los campos, o sea, si los potenciales escalares originales satisfacen la condición de Lorentz, entonces los nuevos sí lo harán si este psi o chi cumple la ecuación de ondas homogénea. Y si no lo satisfacen, siempre podremos encontrar unos nuevos potenciales vector y escalar que cumplan esa condición de Lorentz simplemente haciendo un cambio, añadiéndoles uno de estos términos de forma que sí que cumpla la ecuación de ondas. Y esto pues se llama gauge de Lorentz o norma de Lorentz.